Somos Connie e Ignacio. y esto es ¿Por qué pedaleamos? Estamos grabando. Ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este capítulo piloto de este nuevo espacio llamado ¿Por qué pedaleamos? Bienvenidos, bienvenidas, esto es un nuevo comienzo y nada, pues estamos acá para contarles qué es lo que se viene, qué es, por qué pedaleamos y hacerles la invitación para que se queden en esta aventura. Sí, harto tiempo, ha pasado harto tiempo ya, desde la última vez que grabamos. Bueno, un contexto breve, yo creo, para las personas nuevas. Yo creo que una presentación de cada uno de nosotros. Ignacio, ¿quién eres tú? Cuéntanos. Wow, soy Ignacio Jaque, tengo 37 años. Obviamente hay quienes ya nos conocen porque teníamos este espacio antiguo que habíamos nombrado Te Haces Cargo. Pero igual, importante presentarnos de nuevo. Soy papá de un adolescente de 16 años. Pedaleo hace más de 10 años ya. Ciclista urbano. Me considero eso, más que deportivo o algo más. Y nada, he hecho hartas cosas en mi vida y creo que este nuevo proyecto, o en este nuevo proyecto voy a poder, a medida que pase el tiempo, o el capítulo de hoy tal vez, van a poder saber todas las cosas que he hecho y en todo lo que... Sí, es difícil resumir Sí. en 30 segundos o menos quiénes somos, pero es más que nada para dar un poquitito de contexto. Bueno, yo soy Connie. Bueno, tu Instagram, Ignacio, Cletero Ambientalista. @Cletero Ambientalista, sí. El mío, Tía Glaciar. Yo soy directora y cofundadora de Fundación Glaciares Chilenos, por eso mi personaje, mi nickname. Y estoy muy vinculada a la bicicleta, asimismo nos conocimos nosotros. Para quienes no sepan, con Ignacio somos pareja y estamos prontos a casarnos. Pronto a casarnos. Así que en realidad yo creo que la bicicleta nos une como pareja también. Como que así de importante es. En mi caso ha estado presente desde que vivo sola prácticamente, como para moverme al trabajo al inicio, y luego se transformó también en un estilo de vida y una forma de mantenerme activa, obviamente, pero también que de ahí nace para mí la importancia de este espacio, de vincularme con la ciudad, con la naturaleza. Entonces creo que es un gran complemento y que une todo lo que me apasiona, en realidad. Sí, bueno, para quienes nos conocen de cerca, somos los que llegamos en bici a todos lados, los que estamos metidos en proyectos ambientales y nada, nuestra vida gira en torno a eso, nuestros trabajos también, entre la bici y el medio ambiente. Y bueno, creamos este espacio también para compartir con todos ustedes quienes estén escuchando esta pasión y la pregunta que es el título de este nuevo espacio, el ¿por qué pedaleamos? Entonces la idea es que, bueno, nosotros mismos vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con la bici, medio ambiente, todo eso en general. Sí, yo también agregar que soy de profesión arquitecta y todavía me dedico a eso, es parte de mi profesión, además de la fundación y de estos proyectos, y también es parte de lo que unifica mi interés por el medio ambiente, por la ciudad, por cómo me muevo en la ciudad. Entonces yo creo que en este espacio van a poder encontrar un poco de, bueno, mucho ciclismo urbano, por sobre todo, temas de medio ambiente, temas de la planificación territorial de nuestras ciudades, cómo nos movemos, estilo de vida. Creo que hay un poquito de todo para que comencemos también a ver la bicicleta, como les decía antes, como
como un estilo de vida, no solo como un medio de transporte, no Mm. solo como un deporte. Yo creo que al final esa es la invitación también. Sí. Igual creo que es importante que hablemos de lo que era antes. Sí, Sí, dale. cómo partimos. Eso sobre todo lo tienes que decir tú porque la idea se te ocurrió a ti. Bueno, antes este espacio era nombrado Te haces cargo y tenía que ver también con el tipo de bicicleta que teníamos en ese entonces, que utilizábamos para todo. También yo tenía una empresa de reparto en bicicleta, entonces teníamos bicicletas de carga. ¿Qué empresa era esa? Ecoliga. Actualmente inactiva, ya cerramos Ecoliga, pero bueno, en paralelo nació este proyecto con Connie de Te haces cargo y que conectaba dos mundos que tienen que ver con la bicicleta y de cómo nos hacemos cargo del planeta, nuestro impacto, nuestro tipo de consumo o lo que estamos haciendo hoy en día por, no sé, la ciudad, etc. Entrevistamos a distintas personas. 5 capítulos 5 sacamos. capítulos tuvimos, Ujú. interesantes. Los invitamos igual a escucharlos, es parte de Sí. no solo de la historia de esto, sino que también son entrevistas muy entretenidas. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que sí o sí los vamos a subir acá. Sí, Tienen que quedar, obviamente, registrados. registrados y para que puedan ver un poco cómo partió todo esto. La verdad es que iniciamos con un celular grabando Sí, en distintos espacios y tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero salieron conversaciones muy interesantes. Entonces, la idea es retomar eso, pero desde una perspectiva distinta, más general, creo yo. Ya no tenemos bicicletas de carga. Tenemos otro tipo de bicicleta que son las plegables, pero no quisimos centrar lo que queremos plantear acá en este espacio desde el tipo de bicicleta que tenemos, sino que desde una mirada más general. claro, yo creo que antes estaba muy vinculado al tipo de bicicleta, el tema de la bicicleta de carga, y nuestro estilo de vida cambió. Tú antes usabas las bicicletas de carga, como dijiste, para el trabajo, para transportar A la Lanis. también a Sí, la Lanis. que creció ya y Claro, pedalea sola. ahora ella tiene su propia bici, yo también llevaba la Pepa, mi perrita, pero ella ya está viejita, ya se quiere quedar en la casa, entonces como que cambió mucho, queríamos ganar espacio en la casa también, porque las bicicletas de carga usaban mucho espacio, entonces como Era que, nuestro living comedor. claro, yo creo que lo bonito es que la bici, hay distintos tipos de bicis que se adaptan para lo que uno necesita, para lo que uno busca, entonces por cosas de la vida tuvimos que dejar un poco en pausa este proyecto, pero la bici ha estado presente todo este tiempo. Sí. Y más aún, yo creo. sí. Yo creo que más aún. Entonces ahora, cuando ya tuvimos como el tiempo para retomar, te haces cargo. Fue como, oye, pero ya no andamos en bicicletas de carga. Como el nombre tal vez ya no nos hace mucho sentido. Entonces ahí empezamos a pensar, y el Ignacio, que es el hombre de las ideas, se te ocurrió el por qué pedaleamos. Y me gusta mucho porque es tanto una afirmación como una pregunta. Creo que da Sí, pie pero para... te voy a interrumpir porque te está saltando la pauta, igual que en Te haces cargo. No, Te yo sa- encuentro que ya había que pasar a ese tema. No, te saltaba ahí mucho las pautas. Ya. Porque tenemos aquí que aprendimos en el proceso también, Ah, bueno. ¿sí? Hubo harto aprendizaje, De te haces cargo. ¿sí? Ya, cuéntanos tú, tu aprendizaje. No, yo creo que principalmente el hecho de que, porque igual nos estresamos harto con los invitados. Oh, sí, ese era un tema. El Sí. tema de hacer un podcast, ahora está lleno de podcasts, Ujú. pero a mí me encanta. Yo trabajo en el computador todo el día, por ende soy consumidora de podcasts, así que... Yo cuando pedaleo voy escuchando Claro, podcasts. invito a la gente a que haga más podcasts, me encanta. Creo que es entretenido estas conversaciones como casuales de temas que a uno le interesan. Pero nosotros queríamos como objetivo cada capítulo entrevistar a una persona distinta, de algún tema en particular. Los 5 capítulos que tenemos son eso, son entrevistas de temas distintos. Fueron como, ¿en cuánto? ¿Un año? ¿Medio año? Medio año. Medio año. Y la gestión es muy difícil porque nosotros no tenemos estudio de grabación, había que coordinar en un lugar,
la disponibilidad de tiempo, y eso nos impidió, por ejemplo, sacar un capítulo semanal, y un podcast requiere de cierta regularidad, Sí. y fue un Mucha gente nos preguntó, oye, ¿cuándo otro capítulo? Sí. Y era como... oh. Era muy difícil coordinar, entonces como que también el tema tecnológico, yo creo, que para nosotros era como un, no sé si un impedimento, pero grabábamos con un celular, que era el tuyo. Sí, lo que pasa es que igual yo creo que somos muy exigentes. Sí. Sobre todo tú, que la foto, que el encuadre y la cuestión. Y No, y tú. Oh, que ladró el perrito, ya, de nuevo. También no. eres exigente con el audio. Sí, pero que ladre el perrito no me molesta, pero que se escuche El eco. el eco, Sí. claro, que se escuche mal, era un tema. Y por otro lado también estábamos pensando en el video podcast. Ah, eso también Y fue que difícil. la grabación, el video acá, ya. Y fue Cotizamos. cotizamos, claro. Y fue No como lo ya, podíamos pagar. no, o sea, También, bueno, parte del proceso, buscando cómo financiarlo, ujú. vimos fondos, no existen para podcast, Sí. existen solo para radio. Bueno, y si alguien está escuchando y sabe de un fondo, O nos quiere ayudar. claro que bienvenido. Pero en ese momento no encontramos nada que fuera lo que nosotros queríamos hacer. Mm. Por ende, fue como igual un bajón, como que pucha, queríamos darle un plus y tener un producto como bacán, atractivo, video, entretenido, y no podíamos costearlo, y eso igual inevitablemente uno lo hace como frenar los proyectos, pues, Sí. cuando te encuentras con ciertas trabas. Hasta que fue como ya, listo. Hagámoslo simple. Sí, volver a lo simple. Hagamos lo que podemos con lo que tenemos y chao. Sí. Y fue como ya, solo audio. Nos vamos a cambiar de plataforma también, porque esto fue en Spotify, ahora vamos a hacer full canal de YouTube. Y nada, hacerlo así. Yo creo que el tema del aprendizaje, como para resumir, es volver a lo simple, Sí. en todo aspecto. No, y aparte que igual yo empecé a consumir ciertos canales de YouTube y me di cuenta que hay mucha interacción En YouTube. en YouTube, Claro. con la comunidad, con los comentarios. Entonces, Sí, pues en Spotify es difícil. es muy difícil. Hay sección de comentarios, Ujú. pero como que hay... como Nadie que- lo usa porque no. en realidad no es una aplicación que esté dedicada a eso. Entonces al final fue como... Creemos que este formato va a resultar mejor y obviamente queremos que comenten, nos dejen sus opiniones de lo que crean. Bueno, y en el tema de volver a lo simple es que nos limitábamos mucho con los entrevistados, y vamos a grabar capítulos ahora que vamos a hacer solo nosotros dos hablando, y en el día de mañana vamos a tener invitados, pero Sí. como que no va a ser la constante, cosa que nos permita mantener la conversación al final, Sí. tener los capítulos y no limitarnos. Yo creo que esa es la clave también. Y además que nos pasa esto que en el día a día conversamos mucho, entonces Sí. queremos Plasmar esas ideas. esa idea y claro, y dejar esas conversaciones para este espacio. Claro. Eso, entonces, ¿era momento de evolucionar? Sí. Sí. Era un momento de poder realizar esto y dejar de quedarnos en los laureles. De procrastinar. De procrastinar, claro. O la inercia, es que es difícil dar ese primer paso, pero Sí. hay que darle. Entonces, ahí viene el tema del cambio de nombre. Sí. El por qué pedaleamos. ¿Por qué este nombre? Bueno, creo que, como decía antes, a mí me gusta porque es una pregunta, pero también como una afirmación. Y es mucho más amplio. Antes, bueno, el Te haces cargo, siento que era muy directo a algo más activista, ¿cierto? Como muy... Y bueno, los capítulos estaban enfocados en eso. Había Claro. un capítulo que era sobre desperdicio de alimentos, otro sobre movilidad sustentable, el otro sobre glaciares. Y era muy, muy enfocado en eso. Y creo que el ampliarlo al por qué pedaleamos nos permite conectar con más personas también, Sí. desde una mirada como más simple de nuevo, sí, po. en que, pucha, subámonos a la bici y disfrutemos el pedaleo, más allá de una acción, que eso va de la mano, pero volver a lo simple. Y creo que invita a todos a preguntarse por qué pedalean
y de ahí salen muchas conversaciones. Sí. Entonces, en realidad, a mí me gusta mucho el cambio de nombre. Sí, sí, yo creo que va a traer mucho contenido, no sé, como muy distinto, porque, no sé, o ya conocemos gente que pedalea por disfrutar la ciudad, otra gente que pedalea Por deporte. por deporte, que le gusta hacer esto otro, entonces creo que va a ser bien interesante. También creo que es una invitación como a cuestionarnos por qué lo hacemos, porque muchas veces lo hacemos medio por inercia. Ujú. Yo, por ejemplo, cuando me subí a la bici por primera vez, de grande, no sé, no recuerdo mucho cuando aprendí a andar en bici, la verdad, no tengo como mucha noción de haber sido como una niña que pedaleara, pero cuando ya me subí de grande fue estrictamente por ir al trabajo y demorarme poco. Mm. Yo, Eficiencia. sí, en micro, ni siquiera por deporte, porque yo ya hacía deporte aparte, pero era en micro y en metro me demoraba 1 hora, viviendo en Ñuñoa, a Las Condes, y en bici me demoré 20 minutos. Entonces fue un cambio de vida, del Sí. cielo a la tierra. Entonces, pero luego de eso viene igual un cuestionamiento, pero oye, además me permite mantenerme activa, Ujú. llego con ánimo, etc. Entonces creo que invita a una reflexión más profunda del solo transporte de un punto A a un punto B o solo deporte, etc. Sí, bueno, yo ahí comparto la opinión. Yo aprendí a pedalear cuando chico con la bici de un amigo, pero de adulto ya fue por tener un medio de transporte distinto. Dejar de estar en el transporte público, que a mí no me gustaba en ese entonces. Yo vivía en Puente Alto, me iba a San Joaquín a mi pega y el trayecto en bici era duro, no era. Duro porque era lejos, ¿cuánto Era tiempo? lejos, eran 11 kilómetros. De Ya. ida, 11 de vuelta, eran 22 kilómetros diarios. ¿Cuánto te demorabas en eso? 45 minutos, Ah, ya, harto. pero eran los mejores Sí, 45 po. minutos de mi vida. O sea, sí, era duro al principio. Siempre el primer viaje es difícil. Es que siempre me gusta hablar del periodo de adaptación, Sí. porque el periodo de adaptación es muy importante. Mm. Nadie te puede decir, súbete a la bici si no te va a costar. O sea, todo el mundo lo dice, ¿eh? A mí me lo dijeron, Claro. no pasa nada, súbete. Entonces, es difícil, pero es como, no sé, luchar por un proyecto o una relación de repente. Hay relaciones que son complejas. Y es un hábito, y los hábitos cuesta Sí, po. tiempo adaptarse a esos hábitos. Mucha gente se sube esa primera vez a la bici y es incómodo en Sí. todo aspecto, que el trayecto, que no hay ciclovía, que la Sí, ropa po. que te haga No, calor. en ese entonces, estamos Y- hablando hace más de 10 años. Claro. Y el tema es que cuando es difícil, muchos abandonan. Sí, Y po. eso es lo complejo, como pasar esa barrera de lo incómodo. Sí, exacto. Entonces el llamado también es a decirle a la gente, anímense, infórmense, porque en el proceso también lamentablemente hay mucha desinformación y además hay mucha información errónea. Sí. Entonces, lo que siempre hemos hablado, para Santiago o para un trayecto de 5, 7 kilómetros, en realidad no necesitas la gran bicicleta, puedes tener una bicicleta urbana, puedes tener una bicicleta sin suspensión, porque me pasa que veo mucha gente en mountain bike y, Sí, yo y tengo para una explicación para Sí, eso, sí. porque yo partí con... Tú también partiste con Yo mountain mi bike. primera bicicleta fue una Trek 3300, 3700 y era una mountain bike. Sí, yo creo que... Y bloqueaba la horquilla siempre porque en realidad no necesitaba la. Yo creo que también, bueno, el cambio de nombre tiene que ver con invitar a armar una comunidad también. Nosotros con Te Haces Cargo logramos hacer un poco eso. Para quienes no saben, nosotros hicimos una cicletada Ciclorruta ambiental. al Cerro San Cristóbal para el Día de los Cerros. Esto fue hace 2 años ya. 2 años. Y con cero expectativa, dijimos los que lleguen, si no llega nadie, subimos los dos al cerro como siempre. Y llegó mucha gente, Sí. llegaron más de 20 personas de distintos lados, Sí. Algunos ciclistas más profesionales, otros no, personas de todas las edades también. Sí. E hicimos como unas paradas en distintos miradores, a hablar de la naturaleza, de los glaciares, hablamos de bici,
de todo, fue bacán. Y yo creo que ahí nos dimos cuenta que sí podíamos hacer esto, de armar comunidad, de reflexionar en torno al tema, de invitarlos a mirar la bici como un medio más allá de transporte, sino como de conexión con la ciudad, con la naturaleza. Entonces, finalmente, ¿por qué pedaleamos? Es eso, busca ser una comunidad también, reflexiva. Y claro, informativa también, po. También. Empezar a hablar de estos temas y que no haya sesgo, que sea transversal para todos, yo creo que hay una distinción que a veces me molesta y es que efectivamente igual hay mucha discriminación en el ciclismo. Y Eso podríamos conversarlo en el siguiente tema, ya sí, que eres sí, fan de la pauta. sí, ok. Guíame, por favor. Ahora, no, pero bueno, va de la mano con lo mismo de ya un poco contándoles nuestra experiencia. Ya comentamos un poquito cómo empezamos a pedalear. Yo creo que no sé si quieres como agregar algo más de tu experiencia en tus primeros pedaleos. No, es que era eso, estaba cansado del transporte público, del colapso del metro. Obviamente con el tiempo fue mejorando todo eso, pero aún así no me gusta ir inmóvil y rodeado de mucha gente. Es como un poco eso. En cambio en la bicicleta voy al aire libre, depende de mí el movimiento, o sea, yo voy activo, me voy moviendo. Como dijiste tú antes, uno llega con una energía distinta al punto de destino. Entonces, de verdad es algo que creo hoy no podría dejar de hacer. Y si lo dejo de hacer, va a ser muy complejo Vas para a ser mí. muy infeliz. Sí, probablemente. Entonces, tiene que ver con eso. Yo, por ejemplo, cuando empecé a pedalear, tuve una experiencia que tiene que ver con lo que estabas hablando antes de la información. Porque yo tenía este trayecto de 1 hora de un lugar que es muy cerca, que es de Ñuñoa a donde está el Costanera, es al lado. Y me demoraba 1 hora y yo decía, ¿pero cómo? Y donde vivía me dijeron, cómprate una bici y te va a demorar nada. Y así fue. Y yo empecé a preguntar, en esa época nosotros no nos conocíamos, esto fue el 2018, a los que conocía, colegas, qué bici me recomiendan, y todo el mundo, todos, me recomendaron una mountain bike para la ciudad. Y ni siquiera una, ¿cómo se llaman? Como las flaquitas. Una Urbana, una ya. bici urbana. Nadie me recomendó Sí. esa, me dijeron, no, una mountain bike porque es tu primera bici y todo. Y me la compré, la clásica, vamos a decir marca, ¿no? Ok. No sé. La Trek Marlin 5, que todo Chile tiene. Y yo fui a la tienda del mall a comprarla, porque no conocía otro lugar, tampoco me acuerdo el nombre de la tienda, pero es la clásica que está ahí en el mall. Y yo no sabía nada de bicicleta, nada. Sabía que tenía ruedas y el manubrio y el marco. Para mí eso era la bici, sí. Y el gallo no me explicó nada, absolutamente nada. En una me dijo, no, la horquilla. Y yo, ¿qué son las horquillas? Le dije. Y me miró con cara de como estúpida. Y me dijo, esas son... Estúpida. Y Sal de mi tienda. Sí, no me explicó absolutamente nada. Yo por la talla caché que era mi bici, como que me iba a servir. Compré casco, luces, guantes. Sí, era horrible el casco que tenía. Pero era lo que había. Y a mí no me gustó, pero dije, no voy a salir sin casco. Entonces, ok. Como 3 cabezas más. Y cuando me lancé el primer pedaleo, porque literal a mí me llegó la bicicleta el sábado y yo fui el lunes a la pega. Así de rápido fue. Ay, espérate, ¿te llegó a la casa la bici? Sí, armada. No te creo. ¿Por qué? ¿No se hace eso? No sé. Yo no sé, pues cuéntame tú. Es que generalmente uno va a la tienda a comprar la bici y la tiene que ir a buscar a la tienda. Ah, ya, perdón. Es que yo la fui a ver, pero la compré en Cyber. Por ende, yo la quería mirar antes y eso hice, entonces yo después la compré online. Y me llegó armada, en cajita preciosa. Y bueno, me lancé a andar en bici ese primer lunes, 7 a.m., lleno de autos, sin ciclovía. Entonces, sí, pues era otro escenario. sí, no el escenario de hoy. Lo también que me pasó es que no supe vestirme porque era como invierno, entonces hacía frío y yo me súper abrigué.
polerón, bueno, iba con la mochila, no tenía alforja, Sopiadísima. llegué hecha una sopa, pero llevé ropa para cambiarme para la pega, Claro. pero yo así como, weón, ¿cómo lo hace esta gente? Yo veía gente como modo Europa, llegando con sus camisas en bici, ni una gota de sudor, y yo decía, pero ¿cómo lo hacen? Entonces, son cosas que, de verdad, yo pregunté, y nadie te dice, nadie, fue como ensayo y error. Entonces el tema de la información, que te expliquen qué bici te sirve más, es clave para que uno tenga un buen pedaleo Sí, también. igual hay un tema ahí, porque claro, hace casi 10 años atrás Uf, claro. era, era distinto. No había mucha cultura, Mm. no había la infraestructura que hay hoy. Entonces, efectivamente, lo más probable es que tener una bicicleta urbana era una locura, ¿cachai? O sea, el- Era la- como de gente, como la percepción que yo tenía era para personas que iban como a comprar el pan en la bici, como trayectos muy cortos. sí, sí, no. Lo que pasa es O sea, que, era la percepción que yo tenía, sí, po, igual, como como de fin de digo, semana. como te digo, era distinto. Yo que me iba de Puente Alto a San Joaquín, todos los días era una aventura. Todos los días era una Ya, aventura. ahí yo voy a defender la mountain bike porque efectivamente la calle es una aventura y Sí, si no tienes ciclovías te enfrentas a hoyos, sí. a que de repente te tiran el auto encima y medio te cuneteáis. Es inevitable, es Mm. una batalla en algunos lugares. Entonces, la mountain bike es lo que hay que tener porque si no te puedes Carne de accidentar, perro, te carne de perro. puedes, te puedes caer. El otro Sí. día estábamos pedaleando por Ezequiel Fernández, que es como un colador de hoyos. Hacia Y Macul, hacia en la Macul, comuna de bueno, Macul. la ida y la vuelta fue horrible y íbamos tranqui, entonces no había apuro, qué sé yo, pero uno se agarra mal un hoyo y cagaste, Sí. te puedes caer y te atropellan, entonces la mountain bike te permite pasar así y ni te enteraste de los hoyos, entonces es un tema, Sí, ¿cachai? sí. Pero bueno, la idea justamente es avanzar, que todo vaya mejorando y que en realidad está un poco complejo el escenario actual, pero Oh, ese es para otro ese es para capítulo. otro capítulo. Sí, ese es tema para otro capítulo. Ya, pero siguiendo con las preguntas, porque ya hablamos cómo empezamos, que fue difícil para Ujú. ambos. Tú tenías un trayecto súper largo, Sí. probablemente luchando con los autos que se te tiraban Ujú. encima, sin ciclovía. ¿Qué te hizo quedarte en la bici? Yo creo que tiene relación con como la siguiente pregunta que tenemos en la pauta, Mm, que es lo que sentí arriba de la bicicleta, mm. lo que me permitió experimentar con el paso del tiempo, porque obviamente mejoró ¿Tu calidad de vida? mi rendimiento, mi físico, Mm. tuve muchas cosas positivas que en un comienzo obviamente no sé, pues me dolía el pecho, era como que la Ah, las respiración, primeras veces. las primeras Ah, veces ya. fue terrible, Mm. pero con el tiempo eso fue pasando, es una costumbre, había menos agotamiento, eh, empiezas a regular tu temperatura, ponte tú, y lo otro es que aprendes, con el paso del tiempo, vas aprendiendo que te tienes que abrigar por capas. Hoy sí. Entonces lo que te pasó a ti, que fuiste súper abrigada, eso uno lo va aprendiendo después y dice, no, pues esto es así, es esta polera o esta... Y no, Y no el polerón de chiporro, un sí, pues. cortaviento. Y a la larga, eh, toda esa experiencia y te empiezas a equipar mejor, lo haces súper grato. Ujú. Dejas de usar mochila, ponte tú, te compras una parrilla, usas alforja, o tienes una parrilla delantera y dejas la mochila ahí, o lo que yo hice después con el paso del tiempo, que fue comprarme una bicicleta de carga y ya obviamente todo iba adelante, Mm. todo, ¿cachai? Le puse un portamac, un portabotella y todo iba en la bici. Yo iba simplemente con la ropa arriba de la bici y el casco y bien equipado y las luces y la cuestión y todo eso se volvió un disfrute. Mm. Entonces cada ruta era cómodo, era entrete, a veces
con el tiempo también pasa que el trayecto a la oficina o al trabajo no es suficiente, a pesar de que eran hartos kilómetros, y empieza el desvío, te vas para otro lado, Después empieza a hacerse poco, claro. ¿cachai? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, con las sensaciones que comencé a tener con el paso del tiempo, los meses o un año o varios años. Mm. Por eso no es algo simple, es algo que uno tiene que adoptar como estilo de vida y si pasas el umbral De la de incomodidad. la incomodidad, se va a volver algo muy grato y que va a ser difícil de abandonar. Y obviamente eso después te lleva a otros caminos, evolucionar, otra bicicleta, eh, ropa técnica, Mm. empezar a buscar lugares donde ir en bicicleta, cosas así. Sí, yo creo que en mi caso es lo que mencionas, el tema de lo que te hace sentir la bicicleta. Yo igual hice siempre como el contraste de cuáles eran las diferencias de estas dos formas de transportarme al trabajo. Y yo como, bueno, antes de yo vivir en Ñuñoa vivía en Puente Alto igual y me demoraba también 1 hora y media al trabajo. Y yo lo que hacía en esa hora y media era leer. Y ha sido la época donde más he leído libros. Después de eso ya como que uno no se hace el tiempo. Mm, Entonces, pero como que si bien era un espacio donde yo ganaba ese rato de lectura, finalmente era como para abstraerme del viaje. claro. Y era como teletransportarse un poco. Entonces, no estás disfrutando el viaje, no estás en ese presente, digamos. La bici lo que me entrega y por lo que me quedé también, bueno, una es eso, es como la eficiencia del viaje, pero lo otro es la independencia. Mm, Que si hay taco, llego igual, me voy a la hora que quiero, no dependo como de que pasó o no pasó la micro o que el metro va lleno y hubo un accidente. Pesco la bici y llego igual. sí. Y me hace sentir, bueno, yo creo que a las mujeres les pasa también, como a mí al menos me pasa, que me da una sensación también de seguridad y de empoderamiento Mm. porque pesco mis weas y me voy, si quiero, a donde Va a sea. haber que poner un pitito ahí. No. Y Pi, pesco mi pi. eso no está vetado en este podcast. Pero esa sensación de independencia, que igual es como relativa, porque a mí siempre me leseaban y me decían, ya, pero Connie, no vayas en bici, porque no hay dónde estacionarla. Y ese era otro tema. Como que yo siempre incomodaba, Sí. porque llegaba en bici y era como, oh, lo Connie Es con bici. tremendo tema para un Sí, capítulo aparte porque y tenemos entre comillas la solución a eso, pero claro. ahí lo vamos a hablar en su momento. Pero a mí la verdad me dejó de importar y Mm. de hecho me daba gusto, decía, daba tema para conversar, ¿cachai? Como incomodar, como, oye, pero no debiese ser un El problema que tema yo es me... huellar. Sí, El tema es huellar. ¿Ah? no debiese ser un problema que yo me mueva en bici, el problema es por qué no hay dónde dejarla, por qué no hay estacionamiento. Eso igual obviamente limitó o modificó un poco también a los lugares a los que yo iba, Ujú. pero siento que es todo como un aprendizaje y así como hay lugares que no son muy cómodos para andar en bici, uno descubre otros lugares. Entonces Sí, yo, por ejemplo, empecé a recorrer mucho el 42K, sí. que, Ahí te voy a detener un poquito porque conecta perfecto con la siguiente claro, pregunta que habíamos hecho en la pauta. ¿Qué ha cambiado en su forma de ver la ciudad y la vida? Y dale, sigue. ¿qué ha cambiado? Creo que, bueno, inevitablemente lo que te decía antes, vivir, que es algo que yo siempre he conversado contigo, que vivir en la periferia de la ciudad, en una ciudad tan grande como Santiago. Hay otras ciudades en Chile que igual tienen esa complejidad, que son grandes centros urbanos. Y el transporte es como una imposición, una lucha, y uno se sube al metro y se lo banca. Y tratas de distraerte con música, con un libro. Entonces, el transporte no es algo que sea agradable, es algo Mm. que tú tienes que hacer para llegar al lugar donde trabajas, estudias, etc. Entonces, cuando uno se sube a la bici, yo creo que es la primera vez que empecé a disfrutar del trayecto, no solo del destino. Y obviamente eso influye en los lugares que uno visita. Yo, por ejemplo, al Cerro San Cristóbal había ido, pero
de niña, como paseo de curso, por ende no me acordaba del cerro en sí, me acordaba de ciertos lugares. Empecé a conocer mejor, como decía antes, el 42K, que está todo el río Mapocho ahí, un río que conecta con la cordillera, de origen glaciar. Entonces empecé a vincularme también con los espacios de naturaleza que ofrece la ciudad, que cuando uno va en metro no percibe, porque, o en la micro, uno va en la autopista, en la calle, en la avenida, ves cemento, ves edificios, va rápido. En cambio, uno en la bici puedes ver la vegetación, puedes apreciar de mejor manera, Puedes parar. puedes oír los pájaros, por ejemplo. Obviamente depende del lugar, pero creo que te da la alternativa de conocer lugares y eso de, me tincó acá, voy a parar. Entonces creo que es una forma, uno es a pie, que uno recorre la ciudad y la conoce como de manera más real, pero la otra sí o sí es la bicicleta. Sí. No, pero y quiero que como que vuelvas a hilar un poco la idea del tema de conocer o dejar de ir a ciertos lugares y conocer lugares nuevos, porque eso también es un cambio en lo que, o las posibilidades que uno genera para ir a un lugar o dejar de ir a un lugar. Claro, o sea, en mi caso, yo siempre planifico mi viaje, ojalá que tenga un 90% de ciclovía, porque sí o sí me siento más segura, no, y bueno, ciclovías buenas también, como que estas ciclovías donde está el árbol entre medio también termina siendo un riesgo, pero ojalá que tenga ciclovía. Y ahí yo, por ejemplo, en la universidad me pasó que tuve que recorrer mucho el centro a pie, para dibujar, sacar fotos, etc. Y en bici, una vez fui para allá, como que tenía una reunión, dije, voy a ir en bici porque me queda más rápido. Y llegué y no sabía dónde estacionar la bici. Y no había dónde estacionar la bici, bueno, en un poste, no sé, en una reja, así como en un lado. Y dije, oh, no, porque igual te la pueden robar, cortan los candados, etc. Entonces, para mí, mucha gente estar en desacuerdo, pero para mí se volvió como un atado ir al centro por eso, no tenía dónde dejar la bici. Hay algunas ciclovías igual, pero se volvió como más riesgoso. Y o sea, a no ser que yo fuera como a un lugar donde tuviera un estacionamiento cerrado. Pero obviamente descubrí que, de nuevo, son cosas que a mí me gustan. El tema del 42K, que es como un espacio mucho más natural. Cafetería al aire libre. Cafeterías al aire libre. Y yo creo que lamentablemente eso te va llevando a quedarte en ciertas comunas también, que no es el ideal. Pero ahí viene un tema de injusticia territorial. Y la planificación. De la planificación, en que sí o sí las comunas con mejores ciclovías en Santiago son Las Condes. Yo creo que vamos a hablar de eso pronto en otro capítulo, porque pasó esto de la ciclovía de la Alameda, que justo cortaron el trayecto de Estación Central, Lo Prado, y Cerrillos, creo, ¿o no? No estoy segura. Yo tampoco. Pero sector poniente. Sí, pues, sector poniente y que, bueno, lamentablemente bajaron el financiamiento y todo. Y era Maipú. Era un conector, pero tremendo, de infraestructura ciclista para que gente, por ejemplo, de Maipú, que me consta que hay gente que de Maipú se va al centro o llega a Ñuñoa o llega a Las Condes o llega a Providencia o atraviesan varias comunas para llegar a su lugar de trabajo o al destino que quieran. Y o sea, era la oportunidad para que... Tengo la esperanza, es la oportunidad. Es la oportunidad para que podamos recorrer la ciudad de una manera más justa, más segura, y por lo menos en el ámbito que nosotros lo hacemos, del pedaleo, y rápida. Sí. O sea, conectar de Maipú a Santiago Centro en 20 minutos, 30 minutos, dependiendo del ritmo, es ideal. Yo, por ejemplo, creo que para el tema de la bici,
hablar de la planificación urbana y de la justicia territorial es clave para poder sentarse a conversar de invitar a las personas a subirse a la bici. Yo cuando me compré la bici, el discurso era como el que quiere pedalear, puede pedalear. Y no es tan así, porque da miedo en ciertos lugares, no solo como que te vayan a asaltar, sino que está lleno de hoyos y si uno se cae y le pasa algo, o que la micro pasa rápido al lado. Entonces, la infraestructura, las ciclovías, los estacionamientos de bici también son clave para incentivar a que uno use la bici. Sí. Entonces, yo creo que cuando hablamos de cómo nos sentimos al pedalear, la seguridad que te entrega la infraestructura también es clave. Sí. Porque si no se vuelve una lucha, un estrés. ¿Y quién Ah, va a querer estar todo el tiempo estresado? A mí me pasó un poco cuando me compré la bici de carga, que principalmente era obviamente para yo ir cómodo, pero creo que una de las razones principales por la que la compré fue para llevar a la Lanis al colegio, para que ella No fuera encerrada en no una fuera caja. encerrada, claro, porque todo el mundo en ese entonces me decía, pero ¿por qué no te compraste un auto? O ¿por qué no sé qué? ¿Cachai? Y hubo mucha crítica cuando me compré la Como de bici. tu familia. No tanto de la familia, porque yo ya pedaleaba, pero como que amistades. ¿En serio? Sí, porque estábamos en la edad de ¿cómo se llama? Como sentar cabeza. Claro, y Tener un auto. comprarte el autito y cosas así. Y bueno, fueron comentarios que me llegaron, pero Que tú dijiste, no me interesa. no pasa nada, no quiero tener licencia, no es algo que me interese. Y muchas veces también tuve el comentario de que era porque no me alcanzaba la plata. Qué antiguo, mi papá andaba en bici y le decían, cómprate un auto perico. Sí. Qué antiguo ese pensamiento de que la bicicleta es para... porque Sí. no te alcanza para el auto. Pero es una decisión también. Y con el tiempo creo que demostré que no era un tema de lucas, porque tuve buenas bicicletas, bicicletas que costaban, no sé, la Biomega, que fue la primera que me compré, costaba 1.600.000, ¿cachai? Después con el tiempo las bicicletas se dispararon, una bicicleta de carga costaba 3.500.000, no sé, ese era el valor, ¿cachai? Entonces, y creo que había mucha desinformación de nuevo y a la vez como un sesgo de, de lo que significaba para otros andar en bicicleta. Entonces, con el tiempo, yo por lo menos descubrí, o la sensación que tuve, fue muy placentera porque no solamente yo me estaba moviendo, sino que estaba llevando a mi hija al colegio en bici, en la bicicleta de carga. Ella iba arriba, iba viendo el exterior, se dan conversaciones que uno no tiene cuando la llevas en el auto, ponte tú, o cuando vas en el transporte público. No tienes esos espacios para poder disfrutar de una conversación que de repente se centra en mira el pajarito en el árbol, o no sé, mira la cordillera, mira, o amaneció llena de nieve. O también el tema del clima, no sé, justo se puso como a chispear. Y si uno va preparado en la bici no pasa nada, Sí. y puedes como estar en contacto un poco con la lluvia, no Sí. sé, la lanis, ¿cachai? Como más niña viendo eso. Y en el auto uno se pierde de cualquier estímulo externo y se vuelve como enemigo del clima, ¿cachai? Sí, ahora Como... eso igual tiene relación directa a lo que hablábamos delante, la planificación urbana, cómo están distribuidos los No, espacios. pero no solo eso, yo digo que el auto es como una caja, una burbuja de comodidad en que si hace mucho calor afuera, tú no te enteras porque tienes el aire acondicionado. Sí. Si hace frío, no te enteras porque tienes calefacción. Si está lloviendo, tampoco, no sientes el viento, no Sí. sientes absolutamente nada. Y obviamente hay veces en que se hace necesario uno resguardarse, si es que las condiciones son muy extremas, Sí. o estás resfriado, qué sé yo. Pero en general nos volvimos como débiles al entorno. Entonces, yo me acuerdo que una vez yo ya andaba en bici y me resfrié, pero así me dio bronquitis, como que fue mucho. Y por ende, licencia, y me dijeron como, ya cuando volví, me dijeron, trata de no andar en bici porque
porque el frío te vas a resfriar más. ¿Dónde te dijeron eso, en La Pega? Sí, bueno, ahora no me recuerdo quién, pero como la gente. Pero Como... no fue una indicación médica. No, creo que no me acuerdo. La cosa es que ya, fui al metro y fue horrible y sentía que me iba a contagiar de 100 bichos más porque estaba todo hacinado, la humedad, era pleno invierno cuando uno se abriga mucho porque estás afuera, hace frío, entras al metro y te da calor, entonces mucho cambio de temperatura. Claro. Yo sentí que empeoré y al otro día dije, chao, me voy en bici nomás. Y aire fresco, recién había llovido en la noche, por ejemplo, y claro, hace frío, pero uno se tapa y el aire está más limpio, entonces a eso iba que nos volvimos como temerosos de lo que el clima puede hacerle a nuestros cuerpos y finalmente necesitamos de eso para los mismos niños, para que no nos enfermemos tan rápido y que haga un poco de frío. No está mal, uno se prepara. Eso, ahí viene también la importancia del equipamiento. Sí, ¿sabes? Había una vez, no me acuerdo quién, creo que fue el Jo, de mi vicio. Tu jefe. Que me dijo... Saludos a Jo. Sí, saludos. Señor Jo. Don Jo. Porque bueno, yo no pedaleaba con lluvia hasta hace poco. Hasta hace poco yo no pedaleaba con lluvia netamente por el tema de la pega en realidad. Por cuidar los productos, las cosas que trasladábamos en bici. Y porque igual andar en bicicleta de carga, muy cargado, con lluvia consideraba que era complejo, con cargas de 80 kilos y cosas así. Sí, pues no es llegar y reaccionar tan rápido como en una bici que vas vacío. Sí, pues entonces Coliga tenía esa política. Día de lluvia no se trabajaba y mucha gente me molestaba. Entre eso el hockey me decía ahí gallina. Que eran de azúcar. Claro, ciclista de azúcar. Pero en realidad, y creo que él me dijo esta frase, que no hay mal clima... no me acuerdo cómo era. No hay mal clima, solo te hace falta un mejor equipamiento, algo así. Era algo así. Y totalmente. Y sí, pues, efectivamente. O sea, ahora con un buen cubre pantalón impermeable, una chaqueta impermeable, guantes que te resguarden del agua, etc. Yo creo, y con una bicicleta con tapabarro y cosas así, perfecto. Y igual nos ha pasado ahora. Siento que, de hecho, a mí me complica más cuando hace calor. Como que yo creo que el verano y, no sé, pedalear por una calle o una ciclovía sin sombra, con 40 grados. No, terrible. Y claro, hay lugares, de nuevo, la infraestructura, que no tienen la infraestructura tal vez con vegetación que hagan sombra, pero tratar de planificar la ruta por lugares que sean más agradables. En verano sí o sí moverse en la mañana. Entonces hay formas de llevarlo, pero parece que cuando uno habla de esto, de planificación, de pensar en equipamiento, es como que fuera una lata y es como, filo, vamos en auto porque es más cómodo. Sí. Entonces es un hábito que en un inicio te genera esta incomodidad, pero creo que hay que sobrepasar eso y dejar el auto para trayectos que sean necesarios, como, no sé... Sí, yo no se me ocurre ninguno. No sé, vas a la playa, ya, ok, no te vas a ir a la playa. Algunos sí lo hacen en bici. O, sí. Oye, todo el rato una tremenda aventura irse a la playa. O, por ejemplo, vaya a carretear y no quieres arriesgarte porque vas a tomar. Y uno cuando toma no maneja, ni conduce su bicicleta. Debería, creo yo. Aquí nadie va a estar de acuerdo conmigo. Todos los ciclistas manejan con cerveza. Pero lo que voy es que uno ya de repente como que quieres ir tranqui, un Uber. Listo. Pero es ocasional, pues, como que la idea es que... es como nosotros al año, ¿cuántas veces tomamos Uber? Cuando carreteamos. ¿20? Claro. ¿Así como al año? Sí. ¿15 tal vez? Versus trayectos que se hacen a diario en... ¿Todo en bici? En bici. O sea, no, pues en auto, quería decir. Ah. Y de nuevo, yo me acuerdo que le decía siempre al Ignacio, no puedo obligar a alguien, o de manera muy como... no sé, sin empatía, decirle a alguien que vive en la periferia donde las calles no tienen ninguna infraestructura adecuada, como, oye, no, pero ¿por qué no te vas en bici? No, en realidad yo al menos le hablo a la gente que vive cerca y que puede hacer esos trayectos cortos. Lo que pasa es que si logramos que esté la infraestructura, probablemente la gente sí se va a subir a la bicicleta. Entonces lo importante es crear la oportunidad. Exacto.
Y hoy en día yo creo que debería ser tanto para el automóvil, como para la bici, como para el peatón o cualquier ciclo, tener la infraestructura adecuada Sí, para poder que cada uno tome esa decisión y que, ¿cómo decirlo? Por igual tengamos la opción de elegir cómo nos vamos a mover, ¿cachai? Entonces, yo he visto personas de edad avanzada, no sé, te estoy hablando, por ejemplo, eh, 50, 50 y tantos, 60 tal vez. Hoy en día las bicicletas electroasistidas se ven más en la calle y generalmente es gente mayor la que anda en ese tipo de bicicleta. Entonces está la opción. Lo que necesitamos ahora es la infraestructura para que sea seguro, para que sea igual de cómodo y... y el tema es que nosotros, digamos, la sociedad ya sabe qué tiene que hacer para que Ujú. eso suceda. Sí. Nosotros ya sabemos cómo hay que planificar las ciudades, cómo se diseña una ciclovía, dónde están los ejes principales, dónde debiesen estar. Entonces, inevitablemente cae en un tema de políticas públicas. Mm, Es algo que vamos a hablar en este podcast porque eh, me acuerdo de un reel que subiste que moverse en bici también es un acto político y efectivamente influye en cómo el Estado, que va más allá de quien gobierna en el gobierno de turno, digamos, que el Estado planifique las ciudades para que todos tengamos, como dices tú, las oportunidades de decidir cómo queremos movernos y si decidimos movernos en bici, que sea una oportunidad segura y que tengamos la infraestructura adecuada. Entonces hoy en día eso nos está dando y bueno, pasando un poco como a la siguiente siguiente punto. siguiente punto, hoy día pedalear, hoy, que es marzo 2020, perdón, abril 2026, Abril ya. es un desafío y creo que hemos retrocedido un montón. La bici hoy no representa en nuestro país un avance. Mm. No hay prioridad No tampoco. hay prioridad, no, pero me refiero a que no representa como algo positivo para tu salud, tu movilidad, Mm. para incluso para ahorro financiero, que no lo mencionamos, pero al tiro uno ahorra plata cuando va al trabajo en bici. O sea, no, te la inviertes en la bici, Depende. claro, la inviertes en Depende. otras cosas, pero Sí. no es una prioridad cuando debiese ser el foco principal. Representa la salud de las personas, Mm. el bienestar, una ciudad mucho más justa para todo. Y hoy, lamentablemente, creo que eso no está pasando. Sí. Y espacios como estos también invitan a empujar que la conversación no se acabe, que este tema no quede relegado a una última prioridad también. Sí, yo, bueno, antes, con respecto a lo que estábamos hablando antes, creo que igual quiero hacer una invitación a los papás Mm, que buscan una mejor manera de llevar a su hijo al colegio. Si es un trayecto corto y es pedaleable, ahora hay opciones. mm. eh, Existen distintas marcas de bicicletas de carga y se puede. Y créanme que no se van a arrepentir. Es una gran manera de conectar con este tema de ser papá y de criar a un futuro ciclista, ¿por qué no? Sí, en el fondo hay opciones para todas las necesidades, Mm, para todos los bolsillos incluso, y para todas las disciplinas. O sea, también, no sé, bacán quien anda en bici como modo de entrenamiento y tal vez en el día a día es más peatón. Está perfecto. Pero como que el punto es que subirse a la bici, yo creo que te abre la opción de moverte de manera más eficiente. Yo antes era peatona cuando vivía en Providencia y mi rango de movilidad era muy cerca, porque uno caminando se demora más, pues es ujú, inevitable. Y cuando me subí a la bici, me permitió llegar más lejos, de una manera como activa y mm. consciente y bacana. Entonces la bici te ofrece como esa siguiente escala de conexión con tu territorio, así que creo que es bonito darle la oportunidad a la bici.
Sí, es necesario. Yo ahí puse un comentario una vez de la bicicleta va a cambiar tu vida. Dale una oportunidad. Sí, Solo eso, solo eso. Y sí, llegan solo cosas buenas con, con la bici. Hay que ser responsable, ¿no? Hay que ser responsable. Eso, ¿y con qué seguimos? yo creo que ahora es una invitación a que sigan conectados a este espacio, ¿Mm? a que nos dejen también como sus preguntas de qué temas les gustaría que habláramos. Vamos a invitar personas, vamos a seguir también hablando nosotros, de repente ¿Mm? vamos a hablar de contingencia, a veces de algún tema que nos apasione respecto a la bici. Y yo creo que, Les queremos contar también post matrimonio. claro, Se nos que, viene una sesión de fotos. que también. obviamente vamos a ir en bici. Yo creo que la invitación es esa, que nos cuenten un poco por qué pedalean, por qué se subieron a la bici, qué significa para ustedes pedalear hoy, y que nos dejen ahí sus respuestas en redes sociales. Vamos a dejar todos los canales a disposición. Sí, me gusta. Sí, vamos a ir subiendo. Probablemente en Instagram van a ser como cortos, Sí. cosas así. Y nada, ojalá nos sigan. Tenemos ya este canal de YouTube abierto para que se suscriban, lo compartan igual y obviamente comenten en esta publicación lo que dice Connie. Y tú, ¿por qué pedaleas? ¿Qué te mueve? ¿Qué te llevó a esto? O cuenten su historia. De Queremos leerlos, ¿Sí? sus historias. ¿Cómo llegaron a la bici? ¿Cuál fue su primera bici? ¿O cómo aprendieron a andar en bici? ¿O lo que significa ahora? ¿Y qué los mueve a seguir arriba de la bici? Así que eso principalmente. Sí, queremos también, bueno, se vienen más capítulos, entrevistas. La idea también es hacer salidas en bici, como volver a la calle y pedalear juntos, que no lo hacemos desde, digamos, como actividad desde hace 2 años, entonces la idea es volver a hacerlo. Y eso, invitados todos, a quienes quieran quedarse. Quienes quieran apoyar también este espacio, sí. Bienvenidos serán. Nos pueden contactar a @porquepedaleamos Sí, en Instagram. vamos a dejar en la descripción Sí, todos los canales. los canales de contacto. Así que eso, yo creo que para no alargarnos más, la idea es publicar con mayor constancia los capítulos. Y obviamente si no hay un invitado, conectarnos, sentarnos los dos y hablar sobre lo que esté pasando, alguna novedad. Lo que nos inquieta también. Así es. Connie, dale tu despedida. Bienvenidos a esta nueva etapa del podcast, de este proyecto ¿Por qué pedaleamos? Y el clásico, se vienen cositas. Quédense atentos y atentas. Sí, eso. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Oyendo en realidad, en un próximo capítulo. Así que eso. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartir con tus amigos para llegar a más personas. ¿Y tú? ¿Por qué pedaleas? Te leemos en los comentarios.